Has visto esto muchas veces, 20 Hz a 20 kHz, está en micrófonos, altavoces, audífonos, pero casi nadie sabe realmente qué significa. La mayoría de las personas compra equipo basándose solo en el rango de frecuencias. Si dice 20 Hz a 20 kHz, asumen que es perfecto, pero eso no te dice cómo suena realmente, porque la respuesta en frecuencia no es cuánto cubre, es cómo la reproduce. La respuesta de frecuencia de un micrófono, altavoz o cualquier otro dispositivo de audio describe cómo ese dispositivo responde a diversas frecuencias de audio. En otras palabras, la respuesta en frecuencia es cómo un equipo de audio reproduce las diferentes frecuencias, graves, medios y agudos. Veamos un ejemplo sencillo para comprender qué significa esto. Este es un ecualizador paramétrico. En el eje X muestra la frecuencia, las frecuencias más bajas a la izquierda y las frecuencias más altas a la derecha. El nivel de cada frecuencia se muestra en el eje Y, el nivel más bajo en la parte inferior y el nivel más alto en la parte superior. Una línea recta de izquierda a derecha nos indica que este ecualizador no tendrá efecto en la señal, es decir, que la señal de entrada no se verá afectada. Por lo tanto, este ecualizador tiene una respuesta de frecuencia flat, es decir, plana. Si el ecualizador está configurado con una atenuación en las frecuencias medias, al pasar una señal por el ecualizador, se perderá parte de la energía de las frecuencias medias. La señal de la salida tendrá menos frecuencias medias que la señal de entrada. O también se puede configurar para realzar frecuencias medias. Una señal que pase por este ecualizador tendrá más energía en las frecuencias medias en la salida que en la entrada. A menudo, las especificaciones técnicas no incluyen un gráfico de respuesta en frecuencia. En ese caso, la información suele aparecer de forma simplificada, por ejemplo, 35 Hz a 20 kHz. Sin embargo, esta especificación sería mucho más útil si incluyera un dato muy importante llamado tolerancia. La tolerancia indica la desviación máxima del nivel en decibeles dentro del rango de frecuencias especificado. Por ejemplo, si un monitor indica 54 Hz a 20 kHz más menos 2 decibeles, eso significa que dentro de ese rango la variación máxima es de más o menos 2 decibeles. Cuando no se especifica la tolerancia, el rango de frecuencia puede ser muy engañoso. Algunos fabricantes omiten ese detalle para que el producto parezca mejor de lo que realmente es. Podrías pensar que una respuesta de frecuencia plana siempre es mejor, pero no necesariamente es así. No todos los equipos de audio están diseñados para una respuesta de frecuencia plana. Algunos equipos están diseñados para ser lo más transparentes posibles, como los monitores de referencia o los auriculares de referencia, que suelen buscar una respuesta de frecuencia plana. Esto se debe a que están diseñados para decir la verdad, por así decirlo. Estos dispositivos buscan minimizar el defecto en la señal para que lo que sale del dispositivo se asemeje lo más posible a lo que entra. Otros dispositivos están diseñados para una aplicación en específico. Echemos un vistazo a la respuesta de frecuencia del micrófono Shure Beta 91A. La línea central es el punto de referencia de 0 decibeles. Este micrófono acentúa algunas frecuencias, mientras que otras frecuencias las reduce. Eso lo hace útil para una aplicación en específico, ya sea en bombos, kick o un piano. La respuesta en frecuencia describe cómo ese dispositivo responde a diversas frecuencias. No se trata solo del rango que cubre, se trata de cómo se comporta dentro de ese rango. Cada dispositivo tiene una respuesta diferente y esa respuesta influye directamente en cómo percibimos el sonido. Nos vemos en el próximo video. Bye.